Arrancó dando el primer reportaje como candidato presidencial aquí en Minuto Uno y tenemos el honor de que hoy cierre aquí con nosotros y agradecerle, Alberto, porque está llegando de Mar del Plata, ¿no? Hoy todo está permitido, ¿eh? Porque recién en el corte quiero contar una infidencia, se emocionó mucho cuando él recordó hoy algo un libro que yo se los he recomendado a ustedes, léanlo para descubrir al verdadero Alberto Fernández, que algunos todavía niegan hoy, que se llama Políticamente Incorrecto. No sé si está en las librerías todavía. Creo que está agotado. La editorial quiso volver a hacerlo y yo preferí que no. Pero ahí cuenta esta anécdota que Néstor me la había contado en su momento, que cuando ustedes estaban en Tanti, que era campaña de Duhalde, presidente. Era la segunda reunión del Grupo Calafate. Que se enojó, creo, yo no sé si usted lo dijo, porque lo habían puesto a Arauz de jefe de campaña. Estaba muy enojado con Duhalde y yo le pedía que lo ayudemos a Duhalde, que no nos enojemos. Pero la cuestión es que estaba enojado. Y entonces en el momento que Duhalde llega a Tanti a dar su discurso, yo veo que Néstor se levanta y se va. Y entonces yo me levanto, porque además había prensa, porque la característica del Grupo Calafate es que la prensa participaba de todos los debates. Claro, sí, me acuerdo. Y entonces él se levanta y se va y yo me voy con él. Y ahí me dice, vamos a caminar. Y nos fuimos a caminar. Y él estaba muy obsesionado con que finalmente el peronismo siempre volvía a sus formas conservadoras. Y entonces me dijo, tenemos que animarnos. Y dice, finalmente lo que estos tipos nos proponen es que seamos el ala progresista de un partido conservador. Tenemos que volver a hacer el peronismo con lo que es un partido progresista. Y tenemos que hacerlo, Alberto, animémonos. Y ahí empezamos. ¿1998 o 99 ya 1998. Era? Fines del 99. Bueno, principio del 99. Sí, más o menos, más o menos. Sí. Mayo, por ahí del 99 claro, haber sido. Porque era el comienzo de la campaña de Duhalde. Y ahí empezamos. Y después en el año 2000, cuando terminó la elección de legisladores en la ciudad, la elección fue un día domingo, el martes me llamó para desayunar el miércoles, desayunamos el miércoles en Ópera Prima. Y ahí empezó todo, ahí sí empezó todo. Porque digo, estas cosas hay que recordarlas porque algunos que todavía lo cuestionan a usted o del pasado, esto es muy bueno recordarlo. Y aparte lo que es, no sé, el destino, la vida, pero estaba alguna fecha usted recordando recién acá mientras sí, increíble, ¿no? Porque referidas a Néstor Kirchner, ¿no? Néstor para mí es alguien imborrable en mi memoria. Y la verdad es que protagonicé la más linda aventura que se puede hacer en política, que es empezar desde muy abajo y llegar a la presidencia. Y cuando yo había decidido ir a visitar la Alicia Kirchner el 20 de mayo, sin saber que el 18 iba a ser candidato. La cuestión es que el día 18 de mayo Cristina anuncia en las redes la idea de mi candidatura. Y el 20 me fui a Santa Cruz y lo que tenía planeado era ir a verlo a Néstor, a su mausoleo. Y bueno, y pasó, ¿no? Es una gran ironía, termina, claro, empiezo con Néstor en Santa Cruz y termino el día que recordamos 9 años de su fallecimiento. La verdad, mucha pena. Cuando Cristina recordaba hoy me emocioné mucho, porque me cuesta. Se lo notó. Me cuesta hablar de Néstor, esa es la verdad. Cambiemos de tema. Se lo notó muy emocionado. Bien, y hoy tenemos, bueno, estamos a 3 días, hoy el dólar se ha vuelto a disparar, usted lo ha dicho mucho en la campaña, lo único que le pedía al presidente es que cuide las reservas y no las ha cuidado. No ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Lo que más me preocupa es la gran irresponsabilidad del presidente, ¿no? Porque hace un mes y medio que está de caravana por la Argentina y no puede resolver ninguno de los problemas que tiene la Argentina. Se ha olvidado de gestionar. Pero ni siquiera puede pararlo. Yo no le pido que lo resuelva porque ya le queda poco tiempo, lo entiendo. Pero que lo pare por lo menos, que pare, que se dedique a ponerle un freno a lo que está pasando. No, el presidente está claro que no sabe qué hacer. Está claro que no sabe qué hacer. Está absolutamente desorientado, sus ministros, su presidente del Banco Central están tanteando a ver por dónde está la salida. Es un gran problema y lo que no entiende el presidente es que cada vez que la moneda se devalúa, cada vez que el dólar sube, los argentinos son más pobres.
No lo entendió el 12 de agosto cuando castigó a los argentinos en esa forma enojona que tuvo. Así ¿no? es, así es. Ahora, digo, ¿usted teme que a partir del lunes, con un resultado contundente como se avisora, el presidente siga reaccionando como reaccionó después del 11 de agosto? Yo creo que la única vez que dijo el presidente una verdad fue aquella vez que nos dijo que si él se enojaba podía hacernos mucho daño. Creo que esa vez dijo la verdad. Porque el 12 de agosto se enojó y el daño que hizo fue incalculable. Desató una escalada del dólar que hasta el día de hoy no la puede contener. Y yo espero que el presidente sea responsable. Una vez, aunque la última vez de su mandato sea responsable, aunque sea en ese momento. Lo que se ha dado, porque se ha visto, que se dio la inversa. Digo, usted ha actuado desde el 11 de agosto al día de hoy con mucha responsabilidad, tratando de tranquilizar, y el presidente se ha embarcado en este Macri Tour, olvidando... Todo lo que estamos viendo es desconfianza del gobierno. Todo lo que estamos viendo es desconfianza del gobierno. Los acreedores desconfían del gobierno. He hablado con los fondos, desconfían del gobierno, se sienten estafados por el gobierno. Todo lo que estamos viviendo es desconfianza del gobierno. Los argentinos que se escapan porque ven un presidente totalmente ausente, que no sabe a dónde va a ir, y mientras tanto estamos como en un barco a la deriva, sin un capitán que lo conduzca. Digo, y usted a partir, digamos, del lunes, ¿cómo va a empezar a imaginar la Argentina o la transición? Digo, usted el otro día decía, bueno, yo di por terminado porque sentí que Macri, no sé si utilizó la palabra me mintía o era tiempo perdido. Yo obviamente, si el presidente, la transición hay que ordenarla y nosotros estamos dispuestos a empezar a ordenar la transición el lunes mismo si es que la gente decide votarnos. El lunes mismo, porque la Argentina lo que no puede es seguir esperando. Bueno, esta es la realidad. Ahora, espero que el presidente actúe de un modo distinto a como actuó antes, porque cuando fue lo del 11 de agosto y me pidió colaboración, y yo le brindé colaboración, en los hechos terminó resultando que ellos tomaban medidas a su antojo y medidas insólitas, como declarar el default en moneda argentina. Y lo peor es que después se le explicaba al mundo que eso lo había conversado con nosotros y nunca conversó nada con nosotros. Y después me llamó una segunda vez para avisarme que iban a poner el cepo, las medidas que tomó el Banco Central, y de vuelta me enteré por los medios y él dice que lo habló con nosotros. A mí eso me parece que es como que tiene un punto límite, ¿no? Que yo lo que pido es seriedad, ¿no? Y el mínimo código de respetar la palabra. El mínimo código de respetar la palabra. Ahora, ya si las cosas ocurren como muchos pensamos, ya estaremos frente a lo inexorable, el fin de un gobierno y el comienzo de otro. Y el mismo lunes hay que hacerse cargo de este tema y Macri tiene que asumir la responsabilidad de ayudar a dejar de caer a la Argentina, como la ha dejado caer en el último mes y medio. Anoche estuvo Roberto Labaña aquí, que me sorprendió porque Labaña, que es una persona habitualmente cauta, diplomática, con todas las letras dijo, bueno, este gobierno ha fracasado, hay vacío de poder, está actuando irresponsablemente y más que nunca tenemos que pensar en un gobierno de todos y de unidad. ¿Lo cuenta Labaña? Usted ha tenido mucho... Usted lo ha nombrado muchas veces en la campaña y ha tenido mucho respeto por la figura de Roberto Labaña. Yo siempre he tenido mucho respeto por Roberto Labaña, siempre, no de ahora, siempre. Es una de esas personas que uno siempre quisiera tenerlo trabajando junto a uno, porque tiene una capacidad increíble, increíble. Eso me consta, lo he dicho siempre, no lo digo ahora. Lo que pasa es que soy respetuoso de su condición de candidato, entonces yo no quiero hablar, él es candidato a presidente. Yo tengo un enorme respeto con él, pero Roberto puede ayudar mucho en la Argentina que viene. ¿Tiene usted ya diagramado? Digo, me imagino que sí. Nombres no, porque no hemos hablado de nombres, porque es feo nombrar gente, aparte tiene un equipo muy grande, pero las políticas que son urgentes empezar a poner en marcha... La política más urgente que tenemos es la de empezar a resolver el tema del hambre. Sí, hoy lo decía en Mar del Plata. Que hoy lo dije y que ya hace un mes yo propuse esto, que no era un plan de gobierno ni era parte de la campaña, era un compromiso de los argentinos a poner con urgencia fin al problema del hambre.
La Argentina es un país que dice producir alimentos para 400 millones de habitantes. Es inconcebible que no pueda alimentar a 15 millones de habitantes. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar es esa: plantarnos para que el hambre se mitigue en Argentina. Lo mismo hay que hacer con la pobreza. Mientras hagamos esto, en simultáneo tenemos que poner en marcha la economía. La economía está absolutamente paralizada. El INDEC ayer anunció cómo volvió a caer el consumo, cómo la economía se cae. Eso tenemos que ponerle un punto y ponernos ya a revivir y darle vida a la economía, y eso se logra generando consumo, simplemente. Ahora, ahí hay también digamos, el Congreso ha tomado una medida cuando votó la ley de emergencia alimentaria, que le dio nuevas herramientas al gobierno. Ni en eso el gobierno ha tomado una medida de resolver el problema del hambre. Esas herramientas no las usó el gobierno. Ese es el gran problema, no las usó. Y eso de lo único que habla es de la desaprensión del gobierno con el problema. Es de lo único que habla. Y bueno, es muy preocupante. Es muy preocupante. Ahora, eso lo tenemos que resolver con urgencia, con mucha urgencia. Vuelvo a repetir, es una cuestión ética como sociedad. Nosotros no podemos desamparar a los que necesitan comer. No, y que no puedan tomar un litro de leche hoy en la Argentina. La leche sigue cayendo en las ventas en Argentina. En la Argentina hace tiempo cae la venta de leche y la venta de pan. Exacto. Para que nos demos cuenta de lo que ha pasado. El pan es un producto de lujo, de las cosas que estamos hablando, ¿no? Cuando uno mira que en la Argentina cierran miles de cosas y de panaderías, y al mismo tiempo empresas multinacionales argentinas tienen los balances en rojo, es que está todo mal, ¿eh? Está todo mal. Sí, cuando claro. pasa esto es que está todo mal. Entonces, yo lo que siento es que con seriedad tenemos que sentarnos a una mesa, las partes involucradas, los que producen en el campo, los que producen en la industria. Esto los es que el acuerdo trabajan. económico y social que usted viene hablando. Sí, que yo además quisiera darle otra lógica, ¿no? Yo quisiera que ese acuerdo tenga permanencia, que no sea un pacto de 6 meses. Por ello estoy pensando en crear esa mesa del acuerdo económico y social, instituirla en el tiempo, instituirla legalmente, que perdure, que allí tengamos un lugar para consensuar políticas de Estado. Que sea una especie de órgano asesor del presidente. Un Consejo Económico y Social, que alguna vez quiso estar en la Constitución y no estuvo. Pero lo que sí quisiera es que lo instituyamos por ley y que dure en el tiempo, que permanezca en el tiempo, y que allí vayamos buscando cuáles son los cambios como sociedad que tenemos que hacer para que la sociedad tenga cimientos más sólidos que los que hoy tiene. Ahora, ¿cómo va a actuar? Porque esta es una pregunta que se reitera mucho, ¿no? Porque ya los factores de poder empiezan a presionar, ¿no? No solo los internacionales, los locales también, ¿no? Digo, frente a las empresas, usted ha dicho, vamos a desdolarizar las tarifas. Ahí va a haber una cuestión de mucha presión para que eso no ocurra. Pero miren lo que acaba de pasar en Chile con Piñera. Bueno. Lo van a tener que tomar ejemplo de acá. Claro, esa es la mejor prueba. Esa es la mejor prueba. Yo veo lo de Chile, muchas veces hablamos, Gustavo, lo de Chile, cuando nos decían que Chile era el modelo. Y yo decía, ojo con Chile, que miren que Chile tiene la mayor desigualdad social en América Latina. Y hace décadas que es así, no es con Piñera solo, hace décadas. Y hubo antes una serie de atisbos de problemas que ahora se desató muy grande. Hay que acordarse que cuando Bachelet reemplazó a Lagos, cambió un sistema de transporte y le incendiaron Santiago. Exactamente, bueno, el primer año de Bachelet fue el problema del transporte. Del Transantiago, exactamente. Después el problema de los alumnos, que querían que se termine la universidad arancelada. Que ponían de ejemplo a la educación pública de Argentina. Exactamente. Y ahora un aumento en la tarifa del subte generó esto que se ha generado. Es evidente que ahí uno está sentado sobre un balde de nafta, lo único que no puede hacer cuando uno está sentado sobre un balde de nafta es fumar, porque una chispa termina con todo. A mí me parece que en Argentina eso no pasó por el enorme trabajo de los gobernadores y de los intendentes. Sí, totalmente. Porque los gobernadores y los intendentes contuvieron el problema.
El gobierno se desentendía y los gobernadores y los intendentes los contuvieron. Yo estuve días atrás en San Juan viendo cómo Sergio Uñac entregaba 600 viviendas a gente que no tenía dónde vivir y que era algo que debió haber hecho el gobierno nacional y no lo hizo, lo abandonó. De ahí toma un modelo, de ahí toma la idea de este Ministerio de la Vivienda y de ahí lo va a transformar. Bueno, es que a traspolar al orden nacional. A mí me parece que la Argentina tiene un déficit habitacional de más o menos 3,5 millones de viviendas. Y nosotros tenemos que prestarle a eso mucha atención, Gustavo. Como dije el otro día en el debate, nosotros estamos en esta ciudad. Esta ciudad, para que todos entendamos, la Argentina es un país donde conviven una ciudad como Buenos Aires, que tiene el ingreso per cápita de Bélgica, y ciudades del norte argentino que tienen el ingreso per cápita de Angola. Sí. Para que entendamos la desigualdad, hasta dónde llega. En esta ciudad que tiene el ingreso per cápita como el de Bélgica, hay 7.500 personas que todas las noches deambulan buscando un techo donde ampararse. 7.500 personas. Si esto pasa en esta ciudad, ¿qué le queda al resto del país? ¿Qué le queda? Nosotros no podemos hacer caso omiso a eso. Cuando yo planteé lo del Ministerio de la Vivienda y hablé con María Eugenia Bielsa, que es una experta en hábitat y vivienda, que ha dedicado su vida al desarrollo de ese tema, le pedí, mirá, saquemos dentro del tema obra pública, saquemos el tema vivienda, porque tiene otra urgencia, Y en eso estamos trabajando, en un plan que tiene dos partes. Una, la urbanización de muchos barrios. Tres partes, diría yo. Dos, la construcción de viviendas sociales. Tres, generar un mecanismo de crédito para que la clase media pueda acceder a su vivienda. El gobierno impulsó el UBA. Miren, también para que entendamos, el presupuesto de vivienda entre el 2015 y hoy cayó el 79%. Claro. Los créditos Procrear cayeron el 81%. Que había sido un éxito, una gran esperanza para muchos argentinos. Una gran esperanza. 81%. La dación de créditos Procrear. Crean el crédito UBA y lo que iba a ser una solución se convirtió en un problema para los argentinos que lo tomaron. Entonces, me parece que nosotros ahora sí tenemos que tomar el toro por las astas y preocuparnos por construir viviendas y que rápidamente los argentinos empiecen a salir de las calles y a tener un techo. Sí, es una deuda muy grande, ¿no? Los medios hegemónicos, los medios que han acompañado, digamos, mayoritariamente al gobierno de Macri, hasta le están haciendo los favores de los últimos días, algunos de ellos, están obsesionados con Cristina, ¿no? Y la relación Alberto con Cristina. Hoy incluso un artículo espantoso del Washington Post sobre el peronismo otra vez sembrando dudas. ¿Qué papel va a cumplir Cristina? Con una Cristina que ha demostrado una madurez institucional y una responsabilidad también impresionante, ¿no? Cristina va a ser vicepresidenta. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es si uno puede dejar de escuchar a una persona que fue 2 veces presidenta, que al día de hoy acumula un nivel de adhesión social altísimo, que es mi amiga, que la quiero mucho, que me siento cómodo trabajando con ella. ¿Qué quieren que haga? ¿Que no hable con ella? ¿Que no la consulte? Usted sabe que la primera definición que yo di aquí cuando ese 18 de mayo que hicimos una edición especial de Sobredosis de televisión, digo, es una fórmula de Estado y una fórmula de poder. Porque está la experiencia de 8 años de Cristina con lo articulador político que es usted. Claro. Digo, y por primera vez llega una fórmula de este estilo al gobierno argentino. Entre ayer y hoy, ayer en Resistencia y hoy en Mar del Plata, todos los gobernadores están acompañando. Todos los gobernadores, impresionante la imagen esa hoy. Logramos integrar a toda la Argentina en un solo proyecto. Y la verdad es que yo me siento tan cómodo trabajando con Cristina. Y obviamente que la voy a seguir consultando y pidiendo su opinión, porque me sirve. Ahora, por ahí no estoy de acuerdo con ella, y entonces decidiré yo lo que tengo que decidir. Por supuesto. Pero Cristina es alguien muy importante, ¿no? Y yo además, a diferencia de Macri, yo sé que soy el candidato de un frente político. Amplio realmente. Amplio. Donde Cristina es muy importante. Y donde son importantes todas las fuerzas que también lo componen. Yo voy a hacer un frente, voy a hacer el gobierno de un frente.
no voy a hacer el gobierno de Alberto Fernández. No es que llegó Alberto Fernández y se olvidó que esto era un frente. Yo hago política desde que tengo 14 años, respeto las lógicas de la política, y las lógicas de la política lo que dicen es que cuando un frente llega al poder, todos los miembros del frente tienen que tener un espacio donde desarrollar sus proyectos políticos. Esto es fundamental, esto es lo que le pasó a la Alianza por no haber institucionalidad de eso. Y al radicalismo, y al radicalismo con Macri. Y al radicalismo con Macri, que ahora dicen, bueno, nosotros no tuvimos la responsabilidad de nada. Claro. Pero llegaron en ese frente, ¿no? En realidad le dieron un ministerio a Aguad y se terminó todo. Y Aguad la verdad es que... Ahora, qué importante, Alberto, haber rescatado también en la campaña lo que el radicalismo indignamente olvidó. El Alfonsín, hoy en Mar del Plata, decir la ética de la solidaridad. Qué importante ese concepto al que hay que volver a la Argentina. Pero es que Alfonsín, bueno, yo cada vez que me preguntan a mí qué es lo que ha moldeado mi pensamiento, yo la verdad tengo muchas dudas. Está claro que Perón moldeó mi espíritu, mis conceptos básicos, pero después mi pensamiento ha sido moldeado por muchas cosas. Ha sido moldeado por la música de Bob Dylan, de Spinetta, de Nevia, de Joan Baez, de los Beatles. Ha sido moldeado por la poesía de Whitman, de Borges. Y ha sido moldeado por Alfonsín también. Porque en mi generación Alfonsín fue alguien muy importante que nos marcó a todos. ¿A quién nos marcó? Claro. Nos marcó a todos. Y entonces cuando yo lo escucho a Negri que se enoja porque yo hablo de Alfonsín, yo tuve la suerte de tratarlo a Alfonsín mientras fui jefe de gabinete. Y la verdad es que yo siento que siempre sentí que fue un hombre enorme. Contaba la anécdota el otro día en un acto, que me llamaba y me invitaba a comer a su casa y siempre me servía pejerrey frito con puré. Y siempre me decía, este pejerrey de la laguna, de la laguna de Chacomús. Nunca lo verifiqué, pero siempre le creí porque quería creerle. Y Alfonsín fue un hombre enorme, 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 y que de algún modo yo me siento muy identificado con él en su enfrentamiento. Él también con el índice marcaba lo que tenía que marcar. ¿Cómo? En algún momento hasta con el bastón de mando. Se subió a un púlpito y marcó lo que tenía que marcar, y se fue a la rural y marcó lo que tenía que marcar. Exacto. Y se fue a Houston y le marcó a Reagan lo que le tenía que marcar. Yo lo que siento es que Alfonsín para mí fue alguien muy importante. Y lo más importante que tuvo es él llenó de sustancia ética la política. Y la verdad es que yo quiero rescatar esa ética de la política. Esa ética, ese sentido de la responsabilidad ética de la que habló Alfonsín, que nos decía que ninguna sociedad podía estar tranquila si veía a un pobre en el fondo del pozo. Exacto. Y que lo que teníamos que hacer como sociedad es rescatarlos y volverlos a subir al escenario. Entonces, y yo sé que los buenos radicales están acompañándonos. ¿Y usted está dispuesto a convocar radicales a su gobierno? Obvio, obvio. Yo no estoy dispuesto a preguntarle a nadie de dónde viene. Lo que quiero preguntarle es a dónde va. Y si va exactamente al mismo lugar donde nosotros queremos ir, que es hacer una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde se divida el ingreso de un modo más justo, una sociedad con justicia, una sociedad con más seguridad, una economía que crezca, una economía que dé trabajo, una sociedad que enfrenta la pobreza y el hambre. Si quieren eso, vengan y súmense, es lo que necesitamos. Alberto, y a nivel internacional, en este mundo tan conflictivo, donde la Argentina ahora se va a tener que reubicar, porque esto que Macri vendía, que habíamos entrado al mundo, estamos viendo cómo el mundo también, estamos con los peores índices a nivel mundial también, ¿no? Macri nos engañó. Miren, hay que hacer memoria de las cosas que nos... Bueno, el hashtag de esta noche es votar con memoria. Claro. Claro. Y yo empecé el programa recordando lo que era el 2015 y lo que deja Macri, ¿no? Hay que hacer memoria en las empresas que nos metió Macri, ¿no? Digo, Macri, por ejemplo, nos hizo hacer un enorme esfuerzo con el ajuste para que dejemos de ser economía de frontera y pasar a ser economía emergente. ¿Cuánto duró eso? Sí, nada. Nos hizo hacer, como consecuencia de su locura de que Argentina tenía que ser parte de OCDE, de la Organización de Comercio, él planteó que las barreras arancelarias tenían que caer y que las fronteras tenían que abrirse para la importación. Terminó con el calzado, terminó con lo textil,
terminó con la juguetería. Fueron todos caprichos de alguien, como digo yo siempre, ¿no? Éramos asalariados y queríamos ser socios del jockey. Claro. No se puede, ¿eh? No se puede. No se puede. Y esto es lo que hizo él. Y para eso dejó sin comida a millones de argentinos. El único dato que tuvo en alza Macri es el aumento de la pobreza. Cuando él se vaya, 5 millones de argentinos que estaban en la clase media van a estar en el mundo de la pobreza. Sí, sí, es un dato tremendo. Y la verdad es que eso también, él decía que lo hacía para que la Argentina se integre al mundo. ¿De qué nos sirvió el G20? Hay que estar en el G20, ¿no? Por supuesto. Pero la mentira que nos dijo de que el G20 y los líderes del mundo venían y veían a Argentina, yo pregunto, ¿Macron dejó algo en Argentina? Trump dejó algo en Argentina. Trump desde el 11 de agosto nunca más habló de Macri. ¿El Fondo Monetario hizo algo por Argentina? Miren, la política internacional hay que tomarla con criterio racional, absolutamente racional. Tenemos que hacer lo que nos conviene. No hay que casarse con nadie, hay que hacer lo que nos conviene. Pero... Pensando en la Argentina. Pero, exactamente. Eso es hacer lo que nos conviene. Claro. Pero, en un mundo que se globaliza, nosotros necesitamos volver a ser una región unida. Nosotros tenemos que reconstruir la unidad latinoamericana y fundamentalmente el Mercosur. Eso es lo más importante. ¿Cómo toma esta amenaza de Bolsonaro de las últimas horas, de decir, si gana Alberto Fernández, lo saca a Argentina del Mercosur? Es Bolsonaro. La verdad no lo considero, es Bolsonaro. Es Bolsonaro y creo que ni leyó los estatutos del Mercosur. Bueno, exactamente, claro. Si los estudia se dará cuenta del disparate que dijo. Pero no importa, es Bolsonaro. Es Bolsonaro, es un Pero episodio. va a tener que... Bueno, yo respeto lo que los brasileros votaron, pero me da la impresión que es un capítulo solo de la historia de Brasil, que no va a ser más que un capítulo. Estamos conversando con Alberto Fernández y el programa se lo hemos dedicado porque esta charla así distendida, pero con conceptos que por allí en la campaña han quedado, era necesario, ¿no? Y mirando a China, Rusia, Estados Unidos... Digo, ¿dónde se Nosotros para? tenemos que tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Cuando uno habla de buscar aperturas, no es en contra de los Estados Unidos, de ningún modo. Yo no creo que la Argentina haga un buen negocio llevándose mal con Estados Unidos. Para nada. La última vez que estuvo acá nos dio la primicia de que el embajador de Estados Unidos lo había llamado y le había anunciado. Se pudo reunir con él. No con el embajador, pero sí hemos tenido otras charlas y otras reuniones con funcionarios del gobierno americano. Y eso está bien, digo. Yo siento que no vamos a tener ahí un conflicto y tampoco lo queremos promover. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Estados Unidos es un país muy importante, es la primera potencia del mundo. Y la Argentina tiene que tener una relación madura, como siempre propusimos tener. Nunca una actitud de ruptura, nunca una actitud de confrontación, una actitud madura. Y Estados Unidos tiene que entender que somos un país, ¿no? Que somos un país soberano y autónomo. Y que a veces podremos estar de acuerdo y a veces no. Simplemente. ¿Ha tenido algún contacto con los integrantes del Fondo Monetario Internacional o después de la última visita no tuvo? ¿Y ahí cómo piensa? ¿Cree que hay expectativas favorables o que van a entender la situación argentina? A mí me encantaría que el gobierno, bueno, capaz que a partir del lunes lo hacen, me cuenten qué han hablado con el fondo. Porque ellos sí siguen hablando con el fondo. Lo que pasa es que yo no sé qué hablan. Nadie lo sabe en la Argentina qué hablan. Este es el tema. Pero espero que lo podamos hablar. Espero que podamos saber cómo está el vínculo con el fondo, cuánto ha avanzado. Me parece que eso es importantísimo que lo hagamos, pero necesitamos llegar y tener la autoridad que los votos nos den para poder hacernos cargo. Yo tengo muchas ganas de hacerme cargo, quiero que lo entiendan. Eso le iba a preguntar, eso lo reservaba más, porque digo, con una Argentina que va a dejar una bomba de tiempo a Macri. Pero yo tengo muchas ganas y tengo mucha ilusión de hacerme cargo. Tengo muchas ganas y mucha ilusión. Y hay mucha expectativa. Y yo a toda la gente le digo, miren, no va a ser fácil, pero lo que todos tienen que tener en claro es que nosotros sabemos cuáles son nuestras prioridades.
Nuestras prioridades son el trabajo y la producción. Nuestra prioridad es sacar lo más rápido que podamos a los argentinos del hambre y sacar lo más rápido que podamos a los argentinos de la pobreza. Esas son nuestras prioridades. Y cuando sepan los argentinos que hay un gobierno que tiene estas prioridades, van a estar más tranquilos. Sabrán que el camino no es fácil, porque nos dejan un campo minado, pero sabrán que lo que hacemos es para darle prioridad a resolver estos problemas, no otros. No, y además ahí fundamental va a ser la solidaridad que todos los argentinos tenemos que ponernos en marcha. Yo lo siento, yo siento esa solidaridad, y quiero ser franco, lo siento mucho en la gente. Yo todo este tiempo estuve circulando por el país, y mis campañas, no de ahora, sino de siempre, era meterme en los barrios, hablar con la gente, meterme en los actos, sacarme selfies, escuchar lo que me dicen. La gente es maravillosa. Nos quieren hacer creer que somos un país enfermo, que siempre cae en los mismos problemas. Y somos un país maravilloso, de gente maravillosa, sufrida y que siempre tiene ganas de volver a levantarse y que tiene una esperanza increíble. Y yo estoy muy seguro que esa gente me va a ayudar, pero también quiero ser franco, ¿eh? Cuando hablo con los industriales, cuando hablo con la gente del campo, cuando hablo con los sindicalistas, ellos también quieren ayudar a poner de pie a la Argentina. Bueno, ha enhebrado ya, digamos, una cantidad de relaciones previas, bueno, con todos estos sectores, ¿no? Yo quise esperar la elección del domingo por una cuestión de respeto, porque la verdad es que hasta acá soy solo un candidato. Exacto. Un aspirante a la presidencia. Pero si lo del domingo los argentinos confían en mí, que me encantaría que confíen, les garantizo que el día lunes me voy a poner a trabajar a pleno para que cuanto antes salgamos de este infierno. ¿Usted va a pedir una reunión o va a esperar que el presidente lo llame? Porque digo, ¿usted cree que el estado de la Argentina hoy puede ser todavía en números que se esconden más todavía doloroso del que se muestra en la realidad? Y bueno, pero es que con este ritmo de pérdida de reservas es un problema enorme el que tenemos. La Argentina necesita urgencias, ¿eh? Si el domingo la gente nos acompaña, yo el lunes voy a estar pidiendo poner en marcha todo para ordenar esto cuanto antes. Si el presidente se fue a dormir, como hizo la vez pasada, le tocaré el timbre y le diré, presidente, levántese y empecemos a resolver los problemas que usted no resolvió. La Argentina no puede esperar, ¿eh? Y si el presidente no puede hacerlo, bueno, no sé, será un problema del presidente. Pero la Argentina no puede esperar, ¿eh? No puede esperar más, ¿eh? Hace años que está esperando a un gobierno que se despierte y lo único que vemos es que en sus devaneos el gobierno ha hecho de la Argentina cada vez un país peor. Así que, bueno, confiemos que el lunes las cosas salgan bien y que los argentinos empecemos a recuperar la felicidad. Los últimos minutos tiene la cámara, el país nos está viendo, así que... No, yo les doy las gracias a todos los argentinos que nos acompañaron en agosto, a todos los argentinos que nos siguieron acompañando en este último trayecto. Les doy las gracias a todos los dirigentes, a todos los militantes que llevaron nuestro mensaje, que convencieron a muchos más. Les pido que de aquí al domingo convenzan a los argentinos que aún dudan, porque la realidad es que la Argentina necesitamos es una Argentina que integre argentinos. No quiero más grietas, no quiero más divisiones, que con la grieta se queden ellos, nosotros hagamos el país que nos hace falta. Es un país que nos merecemos. Vivimos en un lugar maravilloso que se llama Argentina. Somos una sociedad maravillosa de argentinos y de argentinas. Nos merecemos otro país y está en nuestras manos poder construirlo. Yo les pido que el domingo me ayuden, que el domingo me acompañen y les garantizo que entre todos vamos a hacer lo que soñamos. De verdad, gracias. Gracias, Gustavo, gracias a todo el periodismo que también te acompañó difundiendo nuestras propuestas. Y bueno, con mucha fuerza, con mucha garra y con mucha alegría. El lunes tiene que volver la alegría en nosotros. Y muchas a cuidar gracias. El voto el domingo. Además. Y a cuidar mucho el voto del domingo. Y aquellos intendentes que recomiendan cortar la boleta para ponerlos a ellos, recuerden,
son los mismos intendentes que acompañaron las políticas de Macri. Así que, como dije hoy en Mar del Plata, el domingo, boleta completa y adentro. Gracias, Alberto, gracias por este esfuerzo, porque la verdad que ha sido una campaña extenuante.